declarar ilegal la detención judicial verbal pedida por este tribunal por las siguientes razones, su señoría. Son dos razones. Ya. La primera es porque se ha infringido el Código de Justicia Militar, su señoría, en el artículo 137 y 434. El artículo 137, básicamente, ¿por qué? Porque desde el día de ayer se pidió una orden de detención verbal en contra de mis representados, que son o eran a la fecha de los hechos todos funcionarios de Carabineros. El artículo primero de la Ley Orgánica de Carabineros dice que Carabineros es una institución militar, policial, especializada, pero militar, lo dice expresamente. No así el caso de la PDI, no así el caso de Gendarmería, y en ese sentido se infringió estos artículos 137 y 434. El artículo 137, por cuanto derechamente su señoría una persona presa o detenida que sea o que tenga el carácter de militar a la fecha de los hechos, debió haber sido detenido por una institución militar, en este caso Carabineros de Chile, y no la Policía de Investigaciones, que según el artículo primero de la ley de la Policía de Investigaciones es una institución policial, profesional, técnica y científica integrada que integra las fuerzas de orden, pero no se aplica el Código de Justicia Militar para los funcionarios de la Policía de Investigaciones. El artículo 6º del Código de Justicia Militar establece: se consideran militares los funcionarios de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, y no señala a la Policía de Investigaciones ni a Gendarmería de Chile. Por eso, su señoría, insisto, se infringe el artículo 137 y 434, que establece el artículo 137 que deben ser mantenidos los detenidos y o presos en cuarteles o establecimientos militares. Y mis representados se mantuvieron durante más de 20 horas detenidos en el cuartel de la Policía de Investigaciones, cuartel principal de la Policía de Investigaciones en Temuco, ubicado en calle Prat, esquina de Caupolicán. Eso fue absolutamente ilegal. De conformidad al artículo 5º del Código Procesal Penal, las situaciones de arresto, detenciones o prisiones preventivas deben ser siempre sujetas y estrictamente sujetas al principio de legalidad, es decir, a la ley. Y el artículo 434 establece que aún en casos en que se conociere la justicia ordinaria se aplica el artículo 137, es decir, aún cuando estamos en un procedimiento ordinario ante un tribunal civil, por las razones que no vamos a discutir de competencia, simplemente se aplica igual la calidad de militares de mis representados. En ese sentido, entonces, su señoría, solicito se declare ilegal la detención por infracción al artículo 137 y 434 del Código de Justicia Militar en relación al artículo 6º y especialmente en relación al artículo 5º del Código Procesal Penal y también a la Constitución Política en cuanto al principio de legalidad. Ese es el primer argumento. Y el segundo argumento, su señoría, solicito que se declare ilegal la detención por cuanto luego de revisada el acta de la resolución verbal otorgada por este tribunal al Ministerio Público, donde da cuenta de que a las 9 horas del día 29 de noviembre, es decir, el día de ayer, los fiscales Roberto Garrido y Jorge Calderara solicitaron verbalmente en este tribunal orden de detención para los 4 imputados. Los argumentos están ahí y se complementan con la minuta que nos facilitó el tribunal y que luego de estudiada se puede concluir lo siguiente en cuanto a la ilegalidad que argumento, su señoría. ¿Cuál es el problema, su señoría? El problema es que es una orden de detención verbal. Las órdenes de detención verbal son, como lo dice el artículo 9, en casos urgentes en que la orden sea indispensable para el éxito de la diligencia. Me surgen dos interrogantes y creo que por eso, o estoy seguro que por eso es ilegal la orden, su señoría. Primero, si los fiscales adjuntaron esta minuta era escrita y tiene formato de escrito. Debió haber sido, y las solicitudes y todo el argumento que está contenido en casi 11 páginas del fiscal Roberto Garrido, tienen fundamento en el artículo 127. En ninguna parte señala el artículo 9. El artículo 127 se circunscribe a lo que es una orden de detención escrita. Y el fiscal le está argumentando al tribunal por qué debe despachar una orden de detención escrita contra los imputados y no esperar la citación a una audiencia de formalización. Entonces,
luego de revisar completamente el escrito del Ministerio Público, que fue tomado como una minuta por parte del tribunal, no se encuentra en ninguna parte invocado el artículo 9, que es justamente el que autoriza diligencias verbales, entre ellas la más extrema de todas, y respecto de la cual hay que tener más cuidado, que es la orden de detención verbal. Así las cosas, sucedería, luego de también ver el fundamento del tribunal para darla, que un poco se sujeta a los fundamentos que se le dieron por el fiscal por escrito, se estima que es ilegal, primero, por la hora que fue solicitada, hora de funcionamiento del tribunal, 9 de la mañana. A las 9 de la mañana se solicita entonces esta orden de detención verbal, pero con una minuta escrita que pudo haber sido presentada de manera escrita y haber sido resuelta de manera escrita, que es la regla general en nuestro sistema. Invoco nuevamente el artículo 5, que establece que las detenciones deben sujetarse al principio de legalidad. Ahora, el tribunal en la constancia establece que resuelve otorgar la detención verbal a las 10 horas. Nuevamente, insisto, hora de funcionamiento normal del tribunal, quedando todavía varias horas para haber hecho la tramitación escrita. En este sentido, entonces, se infringió directamente el artículo 9, que, como ya dije, establece dos requisitos que no se cumplieron, que fuera un caso urgente, cosa que no fue invocado por el señor fiscal. El señor fiscal invocó que era necesaria una orden de detención, pero se refería obviamente al artículo 127, porque además lo señala expresamente el escrito y no al artículo 9, porque la concurrencia de los imputados a la audiencia de formalización pudiera haberse demorado dificultada, pero demorada y dificultada siempre dentro del contexto de una orden escrita y no verbal. Luego se infringe la segunda parte del artículo 9, que establece en que la orden sea indispensable para el éxito de la diligencia. Y ahí es donde surge la pregunta, ¿cuál diligencia? Si no dice ninguna, ni siquiera el fiscal en su minuta escrita solicitó la orden verbal, quizás lo hizo verbalmente a su señoría, pero en la minuta escrita no invoca el artículo 9, invoca el artículo 127, que es escrito. Finalmente, su señoría solicitó la ilegalidad de la detención por cuanto el Ministerio Público le entregó al tribunal una información absolutamente incorrecta y que hizo que el tribunal resolviera esta orden de detención verbal sobre la base de una situación absolutamente incorrecta, para no ponerle ningún otro adjetivo que sería molesto para cualquiera y tampoco va con mi intención. Pero es el siguiente, su señoría. ¿Qué pasa? Que el tribunal estableció en la constancia que, textual, considerando en primer término, lo primero que consideró el tribunal fue el argumento que le dio el fiscal en la página 9, en la parte final. ¿Qué dice el fiscal? Dice: cuarto, romano, todos los imputados apercibidos de conformidad con el artículo 26 del Código Procesal Penal fijaron como su domicilio el domicilio laboral. Efectivamente fue así. Sin embargo, dice el fiscal de manera expresa, fueron desvinculados de la institución a la que pertenecían, y destaco, aquí viene la inexactitud o incerteza o falta a lo que realmente había ocurrido, que es ignorándose su actual paradero. Cuando resulta, su señoría, que este defensor 14 días antes subió al sistema SIAU la solicitud de acreditación de este defensor para luego solicitar copias y revisión de la carpeta fiscal. Y lo hago en virtud de escrituras públicas celebradas, cada uno de ellos el mismo día ante el mismo notario, en la notaría de Padre de las Casas, Rodrigo Ignacio Sepúlveda Gómez, el día 22 de noviembre del año 2018, donde se señala expresamente que cada uno de los imputados tiene un domicilio particular. Por lo tanto, no se entiende, o sea, aquí claramente, y yo confío absolutamente en la integridad de mi colega, no lo estoy cuestionando, solamente digo que aquí hay una inexactitud o quizás una desprolijidad en haberse percatado de que en la carpeta fiscal ya había una escritura pública con fecha cierta firmada ante un ministro de fe por los 4 imputados, donde señalaban domicilios conocidos. Además de que en todas sus declaraciones que prestaron, tanto como testigos como imputados en la carpeta fiscal, ellos siempre manifestaron
su disposición absoluta a cualquier diligencia de investigación, incluya la formalización también. Hemos visto casos similares como el caso de la operación Huracán, donde se han formalizado a varios funcionarios de Carabineros y en ese caso a ellos se les citó a una audiencia y no se entiende que estando plenamente a disposición los 4 imputados en este procedimiento, sujetos y dispuestos y con domicilio conocido, se funde una detención verbal que es urgente, excepcional y que debe regirse por el principio de legalidad en base a una inexactitud tamaña como la que ya he mencionado, dispuesta con 14 días de anticipación, su señoría, en la carpeta fiscal. Por estas razones solicito la ilegalidad. Se ha trasladado la incidencia planteada por la defensa al Ministerio Público. Ok. Señoría, gracias. En torno a la línea argumental propuesta por la defensa, me hago cargo de la primera situación, que es más bien formal, más que del mérito de la orden, del lugar donde se mantuvo la detención una vez practicada. Y nos parece que toda la argumentación se cae desde el momento que es del año 2010, en base a lo expresamente dispuesto por la ley 20.477, son los tribunales civiles, tratándose de casos en los cuales hubiera menores de edad o personas civiles en calidad de víctimas. Las reglas de competencia aplicables a este tipo de situaciones es que justamente se rigen por el régimen común o regular, esto es la competencia de los tribunales ordinarios, en este caso los tribunales de garantía. Así es que toda otra argumentación adicional al respecto carece de asidero desde que es norma expresa y vigente en la República desde el año 2010. En torno a la alegación que parece más digna de ser considerada en este momento, que es el verdadero examen del mérito que tuvo su señoría en vista al momento de disponer la orden de detención en base a la argumentación que puso en su oportunidad el Ministerio Público, paso a señalar que esta debe ser rechazada expresamente. Primero, porque no me parece que deba hacerse un examen en ningún caso de las circunstancias que se tuvieron en consideración en el marco de una audiencia reservada, en la cual el Ministerio Público expuso fundadamente los antecedentes que lo llevaban a pedir dicha medida cautelar y donde el tribunal resolvió también fundadamente en torno a dicha situación, y aún más se acompañó una minuta escrita que contenía las mismas alegaciones que fueron expuestas en la oportunidad. La pretensión de que los imputados tenían un domicilio conocido y que éste había sido fijado ante la Fiscalía al momento que estos declararon, se cae incluso el día de hoy. Recordemos el comienzo de esta audiencia, magistrado. Consultados los 4 imputados en torno a su domicilio, todos señalaron como tal el de Los Nogales 1727, comuna de Temuco. Los Nogales 1727, comuna de Temuco, sector Las Quilas, corresponde a un recinto de Carabineros de Chile, y bien sabemos todos los presentes en esta audiencia que los 4 imputados del día de hoy fueron desvinculados de la institución hace por lo menos una semana y media, si no más. Por tanto, la sola pretensión de la defensa, en base a lo que he expuesto, carece de total asidero, y en torno a la alegación que pretende fundarse en torno a las supuestas inconsistencias que pudieran haberse tenido en consideración para la disposición de la orden de detención, me parece que no corresponden, no se asientan en hechos concretos y tampoco corresponde entrometerse en las facultades que tiene el Tribunal de Garantía para disponer o no órdenes de detención de conformidad al artículo 127 del Código Procesal Penal. La pretensión del señor defensor en torno a que el 127 solo se restringe a órdenes escritas, la verdad que no está en ninguna parte. Leo la norma y en ninguna parte aparece una exigencia o un marco de posibilidades de disponer una orden de detención solo en cuanto estas sean escritas o peticiones escritas. Así las cosas, no habiendo mérito para cuestionar la orden de detención, pido que ésta sea rechazada expresamente, y en torno a la alegación segunda, pero que fue expuesta preliminarmente, también se cae, ya que tratándose de víctimas civiles, es el Tribunal de Garantía el competente para conocer de ellas, y en torno a la detención y la forma que ésta se materializa, también se corresponde con la forma que ha acontecido en este caso. Sí. Respecto del cuestionamiento al domicilio conocido, debo hacer presente de que se le informó a su señoría en la audiencia reservada que efectivamente habían 2, teníamos en ese momento noticia concreta de 2 imputados que efectivamente habían acompañado mediante una escritura pública
el mandato y habían indicado ahí un domicilio que indicamos también, le hicimos presente de que no nos constaba que ese fuera, que no, la escritura pública como instrumento no hace fe de la verdad de las declaraciones, sino de la fecha y del hecho de haberse otorgado, y lo señalamos expresamente al momento de solicitar la orden. Bien. Ministerio del Interior. Muy poco que agregar, su señoría, porque nosotros no participamos ni tuvimos ningún conocimiento de lo que ocurrió ayer en la mañana en este tribunal. Solo quiero referirme de paso a la primera argumentación del colega defensor, y es que yo creo que su argumentación más bien ataca no a la legalidad o ilegalidad de la orden decretada por el tribunal, sino que a la manera en que se está cumpliendo esa orden. Las normas que cita 137 y 434 del Código de Justicia Militar hacen alusión a el lugar, recinto o autoridades que tienen que controlar esa detención, pero no apuntan a entregar alguna argumentación que permita sostener que la actuación del tribunal el día de ayer fue ilegal. En los mismos términos solicito que se rechace Deme un segundo. Vamos a seguir el orden que tengo acá. Ahora sí, doña Gloria, por el Instituto de Derechos Humanos. Sí, está señalando que en los mismos términos solicito se rechace la petición de ilegalidad de la detención y con los mismos argumentos que ya se han señalado, y también agregar o precisar de que las víctimas acá son personas civiles. Por lo tanto, es totalmente competente este juzgado de garantía, y además señalar que una de las víctimas es adolescente. Por lo tanto, los fundamentos que señala el defensor no son válidos para este tribunal. Abogado Miranda. Señoría, primero. Perdón, de la Defensoría de la Niñez. Muchas gracias, señoría. Solicitar que se rechace el incidente de ilegalidad propuesto por la defensa, particularmente por lo siguiente. Claramente hay norma expresa respecto a qué código o qué procedimiento es el inspirador del debido proceso en este caso, y sería el Código Procesal Penal. Vale decir, aquí no existe ninguna norma que pudiera relevar o reenviar esto al Código de Justicia Militar, máxime aún, como lo señala la representante del Instituto Nacional de Derechos Humanos, aquí hay un niño víctima, un niño de 15 años, donde el ordenamiento jurídico debe velar por el interés superior del niño. En este caso en particular, que se haya solicitado una orden verbal, da cuenta de que la justicia debe realizarse de una manera pronta y con celeridad. En ese sentido, hubiese solicitado la Fiscalía otra forma de traer a estas personas para ser comunicados sus cargos el día de hoy, pudiera en este caso vulnerar derechos, y particularmente de las víctimas que nosotros representamos, particularmente el niño de 15 años, razón por la cual creo suficiente, señoría, los antecedentes como para estimar que esta orden de detención verbal decretada por UCIA tiene y cumple con todos los requisitos establecidos para que ésta sea legal. Ahora sí, abogado de la familia Catrillanca. Sí, señoría, haciendo nuestras las argumentaciones anteriores, estando establecida claramente la competencia de este tribunal y por ende las facultades que esta competencia recaen en vuestra señoría, solicitamos se rechace las alegaciones de ilegalidad de detención, máxime cuando se refieren a situaciones accesorias como serían el lugar o de la detención, que no tienen relación con el fondo del asunto que estaba tratando de argumentar el abogado defensor. Por el adolescente o familia del adolescente. Sí, eso señoría, también nosotros solicitamos el rechazo de la misma. En relación al recinto militar y a la permanencia, bueno, esto tiene hay un artículo específico, el artículo 95, si el defensor ya era abogado de ellos y consideraba que no era el recinto adecuado, debió haber interpuesto las acciones legales correspondientes en su momento. Ahora bien, se trata de civil involucrado, ni representado incluso menor de edad. Están desvinculadas en la institución, todos los imputados. Y en tercer lugar, la orden de detención señala que el diligenciamiento será realizado por funcionarios de la Policía de Investigaciones. La Policía de Investigaciones no puede meterse en un recinto militar
y mantenerlos privados de libertad hasta el día de hoy en un recinto militar donde ellos no tienen competencia. Por lo tanto, por una situación práctica también, evidentemente ya se cumplía esta detención hasta ser traído acá en un recinto de la Policía de Investigaciones. En cuanto al fondo, el artículo 127 establece que el Ministerio Público podrá solicitar la orden de detención, una facultad del Ministerio Público, y que fue acogida por vuestra señoría. Y no hay que olvidar los delitos por los cuales están siendo van a ser formalizados. El delito de obstrucción a la investigación, aquí se destruyó evidencia. Por lo tanto, evidentemente, la necesidad de cautela en este caso hacía evidentemente necesario que sean traídos a la brevedad posible mediante la orden de Bien. Resolviendo la incidencia planteada por la defensa de los 4 detenidos para que se declare ilegal la detención a su respecto y que sea fundado en 2 capítulos. El primero, porque estima existe infracción a lo dispuesto en los artículos 137, 434 y 6 del Código de Justicia Militar en relación con lo que dispone el artículo 5 del Código Procesal Penal y Constitución Política de la República, y un segundo capítulo de nulidad fundamentado en la eventual infracción a lo dispuesto en el artículo 9 del Código Procesal Penal y cuyos fundamentos constan en registro de audio y se reproducen en esta parte de la resolución por economía procesal. Habiéndose opuesto a la incidencia planteada por la defensa, todos los demás intervinientes, el Ministerio Público, Ministerio del Interior, Instituto de Derechos Humanos, Defensoría de la Niñez, familia de la víctima Catrillanca y del adolescente MAPC, cada uno de ellos argumentando en relación con estas 2 causales invocadas por la defensa, han solicitado que se declare ajustada a derecho a la detención. Haciéndonos cargo del primer argumento de la defensa entonces en relación con este primer capítulo en que funda su incidencia, debe considerarse lo que han expresado los fiscales del Ministerio Público en cuanto a que aquí existe una normativa vigente que corresponde a la ley 20.477 y cuya fecha de publicación en el Diario Oficial es de 30 de diciembre de 2010, en que claramente, como indica la denominación de esta norma, se modifica la competencia de tribunales militares y se establece en su artículo primero expresamente la norma a la que han hecho referencia los intervinientes Ministerio Público y querellantes, en cuanto a que aquí debe estarse a la calidad de víctimas. Si los civiles o menores de edad revisten la calidad de víctimas, no existirá sujeción a la competencia de los tribunales militares, sino que ésta se radica en los tribunales ordinarios con competencia en materia penal. En ese contexto, estima quien habla que cobra aplicación las normativas de procedimiento establecidas en el Código Procesal Penal y no aquella normativa que se ha indicado expresamente por la defensa como fundamento de su alegación. En segundo término, y en relación con este primer capítulo de su incidencia, también se toma en consideración la circunstancia no discutida en la especie, cual es que al momento de plantearse la solicitud por parte del Ministerio Público y ordenarse por esta juez la ejecución de dicha diligencia por parte de la Policía de Investigaciones de Chile, la calidad de los imputados era la de civiles y no de funcionarios de Carabineros de Chile. Además, se tiene en consideración para desechar este primer capítulo de las alegaciones de la defensa la circunstancia que dice relación con una cuestión no sustantiva, sino que dice relación únicamente con el lugar donde se mantuvieron detenidos o privados de libertad sus representados y que, conforme ha señalado uno de los querellantes en el evento, estimar que existía esta vulneración de la normativa que ha invocado la defensa, pudo ejercer desde el minuto que tomó conocimiento del lugar de la detención, hacer uso de la facultad establecida en el artículo 95 del Código Procesal Penal y en ese contexto plantear derechamente una cautela de garantías, lo que no aconteció en la especie. En consecuencia, se desecha este primer fundamento invocado por la defensa. En relación con el segundo argumento invocado y que dice relación con una supuesta infracción a lo dispuesto en el artículo 9 del Código Procesal Penal, en primer término se tiene en consideración que revisada lo que el documento que este tribunal ha calificado como una minuta por parte del Ministerio Público, existe mención expresa a la normativa contenida en los artículos 9, 127 y 236 del Código Procesal Penal en la página 1 de dicho documento.
En segundo término, conforme han referido los intervinientes que se han opuesto a que se declare ilegal la detención, el artículo 127 no establece alguna exigencia como las que plantea el día de hoy la defensa. Esto es, no exige que las medidas, la orden de detención en este caso, sea planteada por escrito por el Ministerio Público, quienes, como se ha referido, solicitaron presencialmente en este tribunal y de manera verbal, pudiendo fundamentar al efecto esta autorización al tribunal para que se despachara orden de detención respecto de los 4 imputados. De modo que el tribunal, conforme se consigna en la resolución y de la cual se dejó constancia, que se encuentra en poder de todos los intervinientes, estimó que procedía en este caso dar aplicación a lo dispuesto en los artículos 9, 127 y 236 del Código Procesal Penal. En relación a las alegaciones de la defensa, se puede advertir que básicamente lo que discute es el fundamento de la orden, pero está reconociendo que en definitiva esta orden verbal fue fundada en ese contexto, aun cuando no lo anunció expresamente como normativa infringida. Se estima por esta magistrado que se dio pleno cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 36 del Código Procesal Penal, que dice relación con la debida fundamentación de las resoluciones judiciales, de momento que si se puede verificar en el párrafo último de la constancia que se ha entregado a los intervinientes, se consideró para estimar que la comparecencia de los imputados podía haberse demorado o dificultada si se procedía de una manera distinta a decretar la orden. Por ejemplo, una citación para audiencia de formalización estaba dada por las circunstancias en cuanto a que, consultados los fiscales del Ministerio Público, indicaron que en las actas de procedimiento del artículo 26 del Código Procesal Penal habían fijado este domicilio, y es, como se ha indicado ya, una circunstancia no discutida, el hecho de que ellos ya no tienen la calidad de funcionarios policiales y que por lo tanto sus domicilios particulares no eran un dato conocido o cierto, establecido de manera fehaciente por parte del Ministerio Público, por lo menos en esta etapa de la investigación. Y el fundamento segundo en relación con esta temor de que su comparecencia dispuesta de otro modo pudiera haberse demorado, dificultada, decía, relación con la conducta también descrita dentro de los fundamentos de hecho que expusieron los fiscales en entrevista con esta magistrada, cuál es aquella que se adelanta y por las cuales serán formalizados todos los imputados, que dice relación con una obstrucción a la investigación y que está dada cuenta fundamentalmente, y como se consigna en la constancia, por las alteraciones, la alteración de las declaraciones prestadas por cada uno de ellos en las diversas instancias en las que se le tomó declaración. En consecuencia, se rechaza también el segundo fundamento invocado por la defensa para pedir la ilegalidad de la detención de sus representados, y atendido lo dispuesto en los artículos 9, 127, 236 del Código Procesal Penal entonces, y por estimar que no existe infracción a ninguna de las normas invocadas por el señor defensor, se declara ajustada a derecho la detención practicada el día 29 de noviembre de 2018 por parte de funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile respecto de Patricio Sepúlveda Muñoz, Carlos Alarcón Molina, Braulio Valenzuela Aránguiz y Raúl Ávila Morales, verificadas a las 12:40, 13 horas, 13:30 y 12:50 horas respectivamente. Se ordena consignar en el acta de la presente audiencia la fecha y hora de la detención que se ha declarado legal en este acto. Bien. Continuando entonces con la audiencia, le vamos a dar la palabra al Ministerio Público. ¿Va a formalizar la investigación? Así es, magistrado. La Fiscalía comunica a cada uno de los imputados presentes en esta audiencia que se indagan a su respecto los hechos siguientes. Hecho número 1, atribuido a los imputados Alarcón, Molina y Ávila Morales. El día 14 de noviembre del año 2018, en horas de la tarde, los imputados ya individualizados formaron parte de una patrulla de carabineros del Grupo de Operaciones Policiales Especiales, GOPE, que participó en un operativo para la ubicación y recuperación de 3 vehículos motorizados que correspondían a especies provenientes de un delito de robo con intimidación ocurrido previamente en el sector de la Escuela Santa Rosa de la comuna de Ercilla. La patrulla, constituida tanto por estos imputados como por los señores Sepúlveda Muñoz y Valenzuela Aránguiz, era transportada en el carro blindado individualizado como J040, conducido por el cabo primero Gonzalo Pérez Vargas. Además del armamento de servicio para el registro de sus acciones, la patrulla contaba
con una cámara GoPro, la cual se encontraba instalada en el casco táctico utilizado por el imputado Raúl Ávila Morales. La patrulla ya referida ingresó hacia el sector La Laguna por la ruta R50, específicamente por el lugar denominado El Pozón, que corresponden todas a lugares emplazados en la comunidad Temucuycuy de la comuna de Ercilla. Durante el ingreso al sector, la unidad de carabineros se encontró con un corte de caminos consistente en árboles talados y depositados en medio del camino que obstaculizaban su desplazamiento. En razón de lo anterior, los imputados Patricio Sepúlveda Muñoz, Braulio Valenzuela, Raúl Ávila y Carlos Alarcón descendieron del carro blindado J040 y continuaron su desplazamiento a pie por la misma ruta ya indicada. En el trayecto, y siendo aproximadamente las 16:50 horas, los imputados se encontraron con el tractor en el que se movilizaba Camilo Catrillán Camarín y el adolescente de iniciales MAPC de 15 años de edad. Al percatarse de la presencia policial, el conductor del tractor giró y condujo en sentido contrario a los funcionarios del GOPE. Sin que mediara ninguna circunstancia o acción que lo justificara, los imputados Carlos Alarcón Molina y Raúl Ávila Morales utilizaron sus fusiles M4, dotados con munición 5,56 milímetros, para disparar en varias oportunidades en dirección hacia el tractor y sus ocupantes. Como consecuencia de la acción de estos imputados, Camilo Catrillán, conductor del tractor, recibió un impacto balístico en la región parietal posterior izquierda que le provocó un traumatismo encéfalo-craneano abierto complicado, lesión que causó su muerte. De los diversos disparos realizados por los imputados Ávila Morales y Alarcón Molina en contra de Camilo Catrillanca y del adolescente MAPC, aquel que causó la muerte de Camilo Catrillanca fue realizado por Carlos Alarcón Molina. Mientras que la acción desplegada por Ávila impidió la evitación de la muerte del señor Catrillanca al crear un riesgo ilegítimo y concreto dada la relación de hechos expuestos. Además, los disparos efectuados por ambos imputados tenían la aptitud suficiente, derivada tanto de la cantidad de estos como de las características específicas del arma y su munición, para provocar la muerte del menor de iniciales MAPC, resultado que no se materializó por causas ajenas a su voluntad. Hecho número 2, obstrucción a la investigación atribuido a todos los imputados presentes el día de hoy en esta sala. Con posterioridad a lo ya descrito, todos los imputados, al momento de la confección del parte policial de detenidos número 01130, de fecha 14 de noviembre de 2018, de la Segunda Comisaría de Carabineros de Coyipulli, prestaron declaración suscrita en forma conjunta, oportunidad en la cual omitieron señalar la existencia de medios audiovisuales que hayan registrado los hechos, afirmando además haber efectuado solo disparos disuasivos y controlados hacia lugares seguros ante las circunstancias de ser ellos objetos de disparos de armas de fuego. A su turno, horas más tarde y ya en la madrugada del día 15 de noviembre, los imputados concurrieron hasta la Fiscalía Local de Coyipulli y prestaron declaración voluntaria, previo conocimiento de sus derechos y en presencia de abogado defensor. Todos los imputados afirmaron que ninguno de ellos contaba con una cámara de uso personal para el registro de las actuaciones propias de su función, así como también justificaron los disparos efectuados afirmando que tenían un carácter disuasivo frente a los disparos que en ese instante señalaban estar sufriendo. No obstante lo aseverado por los imputados, las diligencias investigativas desarrolladas han logrado determinar que tanto la existencia de los disparos que los imputados aseveraron haber precedido al empleo de sus armas de fuego de servicio,
para efectuar disparos de carácter en su concepto, y aquí cito literalmente, disuasivos, así como la inexistencia de cámara de videos como parte de su equipamiento, resultaron ser afirmaciones falsas. Esto es, no existieron disparos efectuados hacia el personal policial que hayan precedido el uso de sus armas de servicio, y asimismo se pudo establecer que el imputado Raúl Ávila Morales mantenía como parte de su equipamiento una cámara tipo GoPro instalada en su casco táctico, hecho notorio y evidente para todos los miembros de su patrulla. Los falsos atestados aportados por los imputados a la investigación condujeron al Ministerio Público a omitir importantes diligencias destinadas al esclarecimiento de los hechos y le impidieron realizar algunas de ellas, según se pasa a detallar. La falsa afirmación consistente en no haber portado cámara de videograbación al momento de producirse el deceso de Camilo Catrillanca impidió al Ministerio Público la posibilidad de hacerse de un importante medio probatorio mediante su incautación, diligencia solo omitida a raíz de las declaraciones mendaces de los imputados. De otro lado, el señalamiento de haber sido objeto de disparos al momento de hacer uso de sus armas de servicio obstruyó gravemente la investigación desarrollada por la Fiscalía, por cuanto solo a raíz de las múltiples diligencias de investigación desarrolladas pudo descartarse su efectividad, elemento de suyo relevante para el esclarecimiento de los hechos, puesto que incidió directamente en la tesis jurídica sobre el tipo de delito investigado, el grado de participación y culpabilidad de los imputados y la eventual e hipotética concurrencia de alguna circunstancia justificante o exculpante de responsabilidad penal. Hecho número 3, infidelidad en la custodia de documentos atribuido al imputado señor Ávila Morales. Por último, luego de los hechos ya descritos que derivaron en el homicidio de Camilo Catrillanca y homicidio frustrado del menor de iniciales MAPC, el imputado Raúl Ávila, a la época de los hechos, funcionario público, concretamente de Carabineros, procedió en primer lugar a la ocultación de la tarjeta de memoria asignada a la cámara de video GoPro de uso fiscal a su cargo y que fue utilizada por él mismo durante el desarrollo del procedimiento y que comprende los hechos investigados, para con posterioridad proceder a su destrucción en su domicilio particular, resultando, a consecuencia de su actuar, un grave daño a la causa pública, por cuanto privó de un importante medio probatorio a la investigación desarrollada por el Ministerio Público. Así las cosas, su señoría, los hechos descritos, a juicio de la Fiscalía, constituyen los siguientes delitos. Primero, el delito de homicidio simple en grado consumado en la persona de don Camilo Catrillanca Marín, previsto en el artículo 391, numeral 2 del Código Penal, ilícito en el cual le asiste responsabilidad de autores, de acuerdo a lo previsto en el artículo 15, número 1 del mismo cuerpo legal, a los imputados Carlos Alarcón y Raúl Ávila. Asimismo, respecto de los hechos que afectaron a la víctima menor de edad de iniciales MAPC, el Ministerio Público considera que constituyen el delito de homicidio simple en grado de desarrollo frustrado previsto en el artículo 391 número 2 en relación con el artículo número 7 del Código Penal y en el cual le cabe participación en calidad de autores, de acuerdo a lo previsto en el artículo 15 número 1 del mismo Código, a los imputados Alarcón Molina y Raúl Ávila Morales. Respecto del hecho señalado como número 2 durante esta formalización, el Ministerio Público estima que constituyen el delito de obstrucción a la investigación previsto y sancionado en el artículo 269 bis del Código Penal y en el cual les cabe participación en calidad de autores en los términos del artículo 15 número 1 del Código Penal a todos los imputados presentes en esta audiencia. Finalmente, los hechos señalados en el apartado tercero de la presente formalización
constituyen el delito de infidelidad en la custodia de documentos, previsto en el artículo 242, número 1 del Código Penal, en el cual le asiste participación en calidad de autor material del artículo 15, número 1 del Código Penal, al imputado señor Raúl Ávila Morales. Esos son los hechos y el derecho ha sido expuesto, su señoría. Bien, la defensa de los imputados requiere que se le precise alguna circunstancia de los hechos de la No, su señoría, solicitar desde ya copia del registro de audio solamente, no por ahí. ¿Comprendieron los términos en que han sido formalizados? Esto es un acto únicamente de comunicación y por eso se le hace las consultas si hay algo que no hayan entendido y que requieren que ese desarrollo se les explique. ¿Comprendieron los términos de la formalización? Bien. Se le va a otorgar copia previa entrega del soporte respectivo. ¿Ya? Bien. ¿Puede continuar el Ministerio Público? Gracias, señoría. Vamos a solicitar como medida cautelar en contra de todos los imputados recién formalizados la medida cautelar de prisión preventiva. ¿Para todos, me dijo? Para todos los imputados. Nuestras argumentaciones las vamos a dividir, vamos a exponer primero en relación con los antecedentes que justifican la existencia del delito y permiten presumir fundadamente la participación de los imputados en cada uno de estos ilícitos. Vamos a partir por el más grave, por el delito de homicidio consumado y frustrado. Y voy a utilizar en apoyo de mis argumentaciones fotografías y unos registros de video del mismo procedimiento tomados por funcionarios de fuerzas especiales. Quiero hacer presente además a su señoría que voy a utilizar fotografías del sitio del suceso y de los elementos recuperados y otros asociados con esta investigación. No son un gran número de fotografías y los videos son de una extensión acotada, pero sí en relación con las fotografías corresponden estas al protocolo, al informe de autopsia. Las fotografías fueron entregadas a todos los intervinientes y tienen además, dado el carácter y el lugar donde fueron tomadas, evidentemente un impacto pueden tener desde el punto de vista emocional en la familia, así que se encuentran presentes. Ya lo advertí a los abogados querellantes que representan sus intereses, pero lo hago presente al tribunal también para que se exponga en la audiencia y se les dé la posibilidad de retirarse si es que así lo estiman del caso. Los abogados que representan a las familias, conforme se indicó, la disposición del tribunal fue que podían ingresar 4 personas por cada familia. Se encuentran presentes acá. Ha indicado el fiscal que ya les expresó que se iban a exhibir imágenes y que podían ser particularmente sensibles para la familia. ¿Esto lo comunicaron ustedes a sus representados? Mirando. Por mi parte, señoría, se les puso en conocimiento del carácter y la crudeza de algunas de las imágenes y ellos iban a tomar la solución de permanecer. ¿Y por su parte? Conociendo directamente afectados, se encuentra presente y tiene siempre la posibilidad de hacer abandono del lugar en caso de que Bien. Sí. A la familia que se encuentra presente como público se ha adelantado por la Fiscalía que para fundamentar su petición de prisión preventiva va a exponer algunos antecedentes, entre ellos imágenes relativas a la autopsia, ¿ya? Estas imágenes pudieran ser provocadoras de algún sufrimiento para ustedes que están presentes acá, de manera que se les hace la advertencia. Yo no sé si deciden permanecer en la sala de audiencia o van a retirarse. Van a permanecer, por lo que veo. ¿Sí? Bien. Están hechas las advertencias por parte del tribunal y es su voluntad permanecer. Voy a iniciar entonces mi argumentación. Me voy a referir primero a los delitos de homicidio y luego continuará mi colega Jorge Calderara con lo que corresponde a los demás ilícitos. En cuanto a la existencia del delito de homicidio simple en contra de don Camilo Catrillanca, la causa de muerte de Camilo Catrillanca establecida el día de hoy en esta investigación es el traumatismo cráneoencefálico abierto complicado con fractura de cráneo. Perdón, su señoría. Interrumpamos a la Fiscalía. Lo que pasa es que hay un niño presente en nuestra sala. Es que no lo veo desde acá. Se ve muy poquito. Me parece que hay un niño presente en razón de ahí ello va a salir. Gracias, señor, disculpe. Sí, es que la visual que tengo acá no me permitía ver aquí. Salió ya. Puede continuar. Bien. Como estaba señalando su señoría, la causa de muerte es el traumatismo cráneoencefálico abierto complicado dado por fractura de cráneo, laceraciones de meninges, contusiones y laceraciones del encéfalo y hemorragia subaracnoidea. Estas lesiones fueron provocadas por un proyectil balístico de una trayectoria rectilínea de 16 centímetros desde la región pareteal posterior izquierda a la región frontal izquierda.
de atrás hacia adelante, ligeramente de abajo hacia arriba, sin salida de proyectil, y respecto de este proyectil en el cráneo de la víctima se encontraron múltiples fragmentos. El proyectil que causó la muerte de don Camilo Catrillanca es el que estoy en este momento exhibiendo. Ese es el tipo de proyectil, un calibre 5.56. Esa es la longitud que tiene el proyectil. Pero lo que quiero destacar con esta imagen es la cantidad de pólvora que está asociada con este proyectil. Lo que hace que una bala de pequeñas dimensiones, que está encamisada, que sale a una alta velocidad, con una alta energía, e ingresa en el cuerpo de la víctima, provocando un daño devastador, que significó inevitablemente su deceso. Su muerte era algo inevitable. Este es un proyectil que deriva de armamento de hierro y que no utiliza cualquier persona en Chile, ni siquiera las fuerzas de seguridad. Solo lo utilizan funcionarios del GOPE. La única fuerza de carabineros que utiliza este tipo de munición son los funcionarios del GOPE. Este es entonces el primer indicio de dónde está la responsabilidad de participación en la muerte y en el homicidio de Camilo Catrillanca. ¿Y cómo se llega a establecer que este tipo de proyectil fue el que causó la muerte de Camilo Catrillanca? A través de, en estos momentos, la pericia o la declaración de doña Jimena González Gálvez. Ella es licenciada en física, perito balístico de la Policía de Investigaciones, que en una preinforme, insisto, su declaración, establece que los restos que le fueron remitidos, que fueron obtenidos desde el cuerpo de la víctima, corresponden a un proyectil calibre 5.56. ¿A qué resto me estoy refiriendo concretamente? A este tipo de elementos que fueron obtenidos desde el cráneo de la víctima. Ahora, una persona puede resultar herida de bala y eso puede significar eventualmente un homicidio. En este caso lo estamos afirmando. ¿Por qué? Porque el tiro que recibió el señor Camilo Catrillanca es un impacto directo que ingresa a su cabeza causando un enorme daño. ¿Cómo damos por asentada esta afirmación? Esta es la lesión que tiene en el cuero cabelludo la víctima. Es una lesión atípica para las lesiones de bala. Primero porque es muy extensa y es lineal, aparentemente lineal. Tiene casi 5 centímetros de longitud y una en forma de L. Podemos apreciar un oscurecimiento en la zona de la lesión que podría ser compatible con el halo carbonoso de una herida de estas características. Pero cuando se hace una aproximación, un acercamiento mayor a este tipo de lesión, podemos apreciar una característica más compatible con un disparo o un arma de fuego. Entonces vemos el agujero entonces que se registra en la piel de la víctima. Como es tan grande en extensión la lesión, la piel tiende necesariamente a retraerse, a tratar de juntarse, y podemos además sostener que en este caso él recibió primero auxilio a los pocos momentos de haberse producido el disparo, lo que evidentemente tendió a de alguna manera ocultar o disminuir este agujero que se puede apreciar entonces en el cuero cabelludo de la víctima. ¿Por qué decimos que es un disparo directo? Porque un rebote o una disgregación de los elementos que conforman la bala habría provocado otro tipo de lesión, habría sido en una dirección distinta en primer momento, y si se hubiera producido esquirlas dentro de la ruptura del proyectil antes de ingresar al cuerpo de la víctima, se habrían provocado otro tipo de lesiones, y esas lesiones sí se encontraron, que son atribuibles a un rebote o a esquirlas, y se lo voy a demostrar a su señoría con la siguiente imagen. Se puede apreciar en el costado izquierdo de la víctima una muy pequeña lesión que es coetánea con el momento de la muerte, no el resto de las lesiones que estoy en este momento indicando, que son anteriores. Esta lesión corresponde a una esquirla, es decir, el proyectil balístico impactó primero con otra superficie, luego se separó en diferentes partes y una de esas pequeñas partes ingresó en este lugar. Pero esta lesión es una lesión leve, que no provocó ni siquiera infiltración sanguínea, es decir, permaneció en la piel de la víctima. Ahora,
esa esquirla es la que se puede apreciar en esta fotografía, que es similar a las que se extrayeron del cráneo de la víctima. Es decir, la víctima recibió un impacto directo en su cabeza, pero hacia su posición se realizaron más de un disparo. Voy a insistir con el punto para demostrar el dolo homicida. El disparo fue directo. La trayectoria es lineal. El estilete que estoy exhibiendo demuestra que es desde el costado derecho levemente hacia la izquierda, levemente también de abajo hacia arriba, y provocó un gran agujero en el cráneo de la víctima. Se puede apreciar también acá en el costado derecho de la fotografía una forma redondeada que es compatible con el impacto balístico. Esto evidentemente demostrando el agujero por la energía que un tipo de proyectil de esta naturaleza supone. En el tractor en el que se desplazaba la víctima, que voy a exhibir acá para demostrar, esta es una fotografía del tractor, se encontraron 5 impactos balísticos: 1, 2, 3, 4 y 5. Y también se encontró, según se expone en el preinforme de la Brigada de Homicidios que entregué a los intervinientes, que se encontró una evidencia de rebote en el sector inferior izquierdo, en este sector. Debajo de acá existe una placa metálica bastante sólida que registra una hendidura que podría ser compatible con un rebote balístico. Pero si consideramos el lugar donde está esa placa y el lugar donde se aprecia en aquí de blanco una persona que tomó la posición del conductor del tractor, es imposible desde el punto de vista físico que se haya producido la lesión que le acabo de exhibir a su señoría, puesto que el proyectil tendría que haber impactado en el sector inferior izquierdo y haber girado en 90 grados para ingresar en forma recta de abajo hacia arriba y además desde la derecha hacia la izquierda en el cráneo de la víctima. De tal manera que en la zona, que sería la zona superior del tractor, o en otra zona que explicara un rebote en términos tales que cambiara la dirección del proyectil para pensar de que los disparos no fueron realizados hacia el cuerpo de la víctima, sino que en otra dirección, hacia una zona segura o no, no existe ninguna evidencia en este vehículo, en este tractor, que demuestre que eso fue así. El disparo, en consecuencia, que dio muerte a Camilo Catrillanca es un impacto que ingresó directamente en su cuerpo. Establecido entonces, desde nuestro punto de vista, que existe un homicidio consumado en respecto de la persona de Camilo Catrillanca, corresponde analizar quién es el autor de este delito. Respecto de estos antecedentes, cuando se comienza con la investigación, participan muchos funcionarios de Carabineros, Fuerzas Especiales, una unidad del GOPE, y debemos ir precisando entonces quién era la avanzada. ¿Cómo se llega a establecer quién es la avanzada y cómo se llega a establecer además qué elementos portaban? Voy a exhibir entonces un video que está tomado desde el carro J058, es decir, un carro que venía inmediatamente detrás de la patrulla GOPE. Voy a advertir también que se escuchan algunos ruidos que pueden distraer a su señoría o al tribunal. Son las puertas del vehículo, no se trata de disparos. La actitud de las personas que están ahí demuestra claramente que no se tratan de disparos, sino que simplemente de situaciones normales y asociadas al lugar donde está ubicada la cámara. Voy a exhibir a partir del... Acá 40. Cubre, baja la moto. ¿Seguiría? Solo preguntarle al tribunal o al señor fiscal, pero en primer tribunal, ¿qué J era ese? ¿Que se puede establecer?
J058 en la cámara. El video fue captado desde el carro J058. Sí, bien. Podemos apreciar entonces en esta imagen el carro J040, no solo porque lo dice, se escucha en el audio, sino que además está la imagen ahí. Y el que está descendiendo en este momento de ese carro, premunido de un fusil M4 y con una cámara en su casco táctico, es el imputado Raúl Ávila. Bien. Como pudimos apreciar en estas imágenes, su señoría, estamos con problemas. Bien. Como podemos apreciar ahí, están los imputados que vemos descender de las patrullas y vemos que se encuentran con el corte que anunciamos en la formalización y se adentran luego traspasando el corte mientras el resto de los carros realizan la labor de despeje del camino. ¿Qué es lo que nos parece relevante de estas imágenes? Que hay una actitud de alerta de los funcionarios de Carabineros, pero no hay una actitud de defensa. A las 16:44 horas que descienden del carro J040, no hay ningún ataque con armas blancas en contra de los funcionarios de Carabineros, no hay ninguna situación que impida el normal desarrollo del procedimiento, salvo este corte que deberían liberar. Voy a exhibir otra parte del video más adelante. En esta sigue siendo el carro J058, en el que ya se ha logrado traspasar el corte. El carro J040 ya se ha adelantado. Más adelante todavía que el carro J040 van los 4 funcionarios que formaban parte de la patrulla y que podemos identificar en el video. Voy a solicitar además que se ponga atención a los audios de este video. Su señoría, ¿se podrá indicar la hora? Y la hora porque no son las 16:54, es decir, desde que se detuvieron todos los carros en el corte han pasado cerca de 10 minutos hasta este momento que estoy exhibiendo. Es la misma, podemos calcular la hora porque es la misma cámara del mismo carro. Bien, su señoría, acabamos de escuchar, se están dando la fuga y luego escuchamos a los funcionarios del carro que dicen, le pegó. A las 16:54 se produce ese aviso de radio. Esta conversación que se escucha por radio además está respaldada con los registros de las comunicaciones de la Central de Comunicaciones de Carabineros, que también entregué a todos los intervinientes antes del inicio de la audiencia, y son coincidentes. Hay alguna variación en cuanto a las horas, pero lo relevante es que hasta las 16:55 que estamos escuchando no hay ningún reporte en las comunicaciones oficiales de Carabineros registradas en cuanto a haber recibido ataques con armas de fuego. No hay ninguna situación que hasta ese momento justifique entonces el empleo de armas de fuego.
La única indicación que se escuche, que está registrada, es que los individuos se están dando a la fuga. ¿Quién ha sido acá el chico, no? Ya. Su señoría, las primeras informaciones que están registradas en esta investigación, en la declaración conjunta que aportan los imputados y las que dan después, se señala de que estaban siendo víctimas de fuego en su contra, de que tienen que repeler ese fuego y que el tractor habría quedado en la línea de fuego, se habría cruzado en la línea de fuego. Expresan que además se encuentran casualmente con ese tractor con una persona lesionada, no pudiendo explicar cómo se produjo esa lesión. Pero estas imágenes registradas solo un minuto después de que escuchamos le pegó, escuchamos están dando la fuga, 1 o 2 minutos como máximo, vemos todos los funcionarios de Carabineros en actitud simplemente de alerta, pasiva. No se escucha ningún disparo en su contra, no se ve que estén siendo atacados ni que se estén defendiendo de ello. Están, podríamos decir, incluso dentro del contexto, ciertamente, o con un rango de tranquilidad. Esto descarta entonces estas primeras versiones y demuestra que existió una intención de variar o de ocultar esta información. ¿Qué es lo que ocurre a continuación? Voy a exhibir ahora otro video para dejar todavía más en evidencia esta situación de la inexistencia de disparos, que es el video que está registrado por un oficial de Carabineros, el mayor Cristian Fernández, que es una de las últimas personas o últimos carros que llega a este lugar. No. Atento a la izquierda que hay un grupo de casas. Atento a la izquierda que hay un grupo de casas. Bien. ¿Tiene algún horario ese?
ese video? ¿Perdón? ¿Algún horario? No, este no tiene uno, no está registrado, no está configurada la cámara para ese horario. Podemos deducir la hora porque es una imagen, coincidente con la de los otros vehículos que sí tenían configuración para ese respecto, pero es claramente coetánea, es solo unos minutos después de que además todos los carros avanzaban en una columna. Lo que quiero destacar de este video, su señoría, es que no hay de ninguna manera una situación que justificara el uso de armas de fuego. El uso de armas de fuego de parte de Carabineros de Chile se encuentra debidamente regulado. La circular 1756 del 13 de marzo de 2013 establece, entre varios principios, una forma y una gradualidad en el uso y en el empleo de los elementos con los que cuentan las fuerzas policiales. En este caso, a lo sumo podemos suponer de que lo que existió fue el desobedecer una orden de detención que habrían impartido quienes formaban la punta de lanza de este grupo, que corresponde a los imputados Raúl Ávila y Carlos Alarcón. Y esta orden de detención, de no detenerse, digamos, este incumplimiento, es lo que denomina esta circular una resistencia pasiva. No obedece a las indicaciones del carabinero y manifiesta una actitud indolente haciendo afirmaciones corporales o verbales negativas. Este nivel de resistencia pasiva, de acuerdo con esta circular, autoriza el nivel de uso de fuerza 2. ¿Qué quiere decir esto? Verbalización, utilización de medios preventivos como un mandato perentorio y la persuasión. Pero lo que ocurrió en este caso fue que ante la negativa a detenerse, si consideramos que existió esa orden de detenerse incluso, fue el nivel 5 de fuerza, el uso de armas de fuego. Pero esta situación está permitida solo cuando se da un ataque premeditado con armas o tácticas lesivas graves o potencialmente letales en contra de los funcionarios de Carabineros. En este operativo no hay funcionarios de Carabineros lesionados. Los funcionarios de Carabineros recibieron disparos con armas de fuego y bastantes. Pero estos comenzaron aproximadamente una hora después de la muerte de Camilo Catrillanca. ¿Y por qué sabemos que comenzaron una hora después? Porque las grabaciones de la central de comunicaciones así lo demuestran. Los disparos, los ataques contra los funcionarios de Carabineros comienzan en este lugar, en el lugar donde se detuvieron todos los carros a un costado del tractor. Y el mayor Fernández, que es quien registró las imágenes que estamos viendo en este momento, así también lo señala en su declaración. Hasta ese momento no habían existido ningún disparo en su contra. Los disparos comienzan luego de un rato en que él permanece resguardando el sitio del suceso. Y tiene también esas imágenes registradas, no es el momento de exhibirlas, pero hay imágenes donde se denota, se demuestra con claridad el ataque con arma de fuego en contra de los funcionarios de Carabineros. Su actitud es diametralmente opuesta a esta, de resguardo simplemente. Así también lo señala el comandante señor José Correa, que concurre al lugar y que es quien evacúa al adolescente detenido, y lo señala también el oficial a cargo de este procedimiento, que tenía el máximo grado en ese momento, que es el coronel o ex coronel Contreras, quien firma el parte que da cuenta de estos hechos al Ministerio Público, y quien la parte en la que se refiere en esa información remitida a la Fiscalía en cuanto a la existencia de un enfrentamiento y que el tractor se habría cruzado en la línea de fuego, expresa que él no tiene conocimiento o que no fue efectivo el enfrentamiento hasta, sino varios minutos después de ocurridos estos hechos. En definitiva, no hay justificación, no hay una conducta justificada de parte de los funcionarios. ¿Qué es lo que vemos en estas últimas imágenes? La cámara del imputado Raúl Ávila y el rostro del señor Alarcón. Estableció entonces que había una patrulla del GOPE que utilizó munición 5.56, que la causa de muerte de Camilo Catrillanca es precisamente el impacto balístico. Corresponde determinar entonces cuál fue de qué arma salió específicamente la bala que acabó con la vida de Camilo Catrillanca. A este respecto, realizadas las pericias balísticas correspondientes y luego de obtener diversas muestras testigos con las armas que fueron incautadas, los fusiles M4, se logró establecer coincidencias de huellas de clase e individuales entre los trozos que se extrayeron de
el cuerpo de la víctima y el fusil marca Colt modelo M4 calibre 5.56 entregado al sargento Carlos Alarcón Molina. De tal manera que esa arma de fuego, es decir, la que está asignada a este funcionario, fue la que desde la que salió el proyectil que acabó con la vida de Camilo Catrillanca. No obstante, la participación del imputado Raúl Ávila también consideramos es de autor en este ilícito, puesto que contribuye a asegurar ese resultado, efectuando también disparos en contra del tractor. En el sitio del suceso se levantaron 8 vainas o evidencia balística. 8. En el cuerpo de la víctima hay 1. En el tractor hay otras 5. De estas 8, lo que se pudo establecer, 7 fueron disparadas por el fusil a cargo del imputado Carlos Alarcón y una de ellas también por el imputado Raúl Ávila. Es decir, que al menos efectuaron esta cantidad de disparos en contra del tractor, de un vehículo que no es cubierto, en el que se pueden apreciar sus ocupantes y en el que el adolescente se desplazaba en este lugar, según su testimonio, sobre el tapabarro de la rueda derecha. Es decir, consideremos, su señoría, entonces, que la ubicación del adolescente en este caso lo hacía incluso una víctima potencial que tenía mayor posibilidad de fallecer a consecuencia de esta agresión que el señor Camilo Catrillanca, que se encontraba en una posición que al menos podía uno esperar cierta protección de esta rejilla, que además permite ver a través de ella, porque es simplemente un elemento del tractor. No se produce la muerte del señor, de la víctima adolescente, podríamos decir casi por un azar, pero la acción que se despliega en su contra, los disparos, 5 que están ubicados en esta zona, al menos 5 en esta zona, porque evidentemente hay más disparos que no quedaron registrados en el tractor, pero de los que sí podemos tener noticia por la evidencia balística, da cuenta no solo entonces de que hay responsabilidad de estas dos personas en el homicidio de Camilo Catrillanca, sino que también en el homicidio frustrado respecto del adolescente MAPC. Y demuestra también que se trata de un hecho típico y antijurídico, es decir, que hay evidente existencia o elementos para sostener de que en este caso se configura el delito por el cual se ha formalizado, y que esta participación, además, en estos dos hechos, está acreditada con el informe pericial. Ya, antes que continúe, indicó que con el fusil entregado a Carlos Alarcón Molina, según pudieron determinarse por la perita del preinforme, se efectuó el disparo que impactó en el cráneo. El cráneo de... Sí. Y se acreditó también que 7 de las vainas percutidas correspondían a ese fusil y una al fusil de Raúl Ávila Morales. Bien, puede continuar. Su señoría, hemos escuchado una exposición bastante contundente respecto de un ilícito muy grave. Y esto pudo haber quedado en dichas circunstancias, con la gravedad evidente que significa dar muerte a una persona, pero eso no fue así. En la narración de hechos que hemos planteado como Fiscalía para los 4 imputados, hemos agregado circunstancias posteriores y que demuestran que desde el minuto 1 posterior a la muerte del señor Camilo Catrillanca y la casi muerte del adolescente MAPC, ha habido una conducta dirigida, desplegada, intencionada, de obstaculizar las acciones que la Fiscalía de Chile podría realizar para los efectos de esclarecer estos hechos. Y estas acciones son constitutivas de delito. Delitos de obstrucción a la investigación y de infidelidad en la custodia de documentos, como lo paso a continuación a explicar. Su señoría, en la carpeta de investigación, a la fecha, y en un corto trecho de tiempo, estamos hablando de solo 15 días, hemos logrado acumular elementos que demuestran esta
afirmación que el día de hoy este fiscal realiza. Y comienza con el primer elemento antecedente escrito que pudimos tener a la vista. El parte de Carabineros 1130, de fecha 14 de noviembre del año 2018. En este parte se narra desde la perspectiva de los funcionarios policiales que participaron en este procedimiento, concretamente esta patrulla del GOPE que se trasladaba en este carro J040, como ya ha quedado asentado en las imágenes que su señoría pudo revisar el día de hoy, que el tractor azul con sus ocupantes, la víctima, señor Camilo Catrillanca, y el adolescente, trasladándose en esta ruta, se habrían cruzado en la línea de fuego. Esa es la información que Carabineros entrega a la Fiscalía y que se funda asimismo este parte no en una información meramente transcrita por un tercero, sino en una declaración voluntaria, personal aprensor, del mismo día 14, firmada por los 4 funcionarios que participaron en este procedimiento, además del conductor del carro J040. Este es el primer elemento y que da pie para que se comience a indagar esta situación. Y se inicia, evidentemente, con esa información. Es decir, aquí hay una persona que se resultó lesionada y posteriormente muerta porque se cruzó en la línea de fuego. Pero resulta, su señoría, que eso, desde que se empieza a indagar esta situación, queda en la duda y posteriormente derechamente se descarta. Ya, para no repetir, las imágenes son clarísimas. Desde que comienza este corte de la ruta con este gran árbol que impide la trayectoria de los carros policiales, primero el J040, 058 y así toda la columna hacia atrás, hasta el momento en que se realiza estos disparos en contra del tractor y se genera el resultado fatal. La verdad es que no se escucha ningún disparo en contra del personal policial. Ninguno. No hay ataque, no hay línea de fuego, no hay acción por parte de terceros y menos de los ocupantes de este tractor en contra de los funcionarios policiales. Por lo tanto, ya podemos decir que lo que afirmaba este parte policial no es verdad. El mismo día 14 de noviembre, todos los funcionarios que participaron en este procedimiento fueron citados de manera explícita por el fiscal Enrique Vázquez a la Fiscalía de Coyipulli a fin de tomar conocimiento de sus versiones. Estas declaraciones, en lo que a la patrulla del GOPE concierne, se practicaron el 15 de noviembre del 2018 a partir de las 0 horas, más o menos. Tengo aquí, su señoría, las 4 declaraciones. Y en lo que concierne al delito por el cual estoy fundamentando, en todas ellas se estableció, quedó consignado de manera expresa, lo siguiente. Leo la declaración de don Patricio Sepúlveda. A su consulta, yo no portaba cámara, ni fiscal ni personal, y mis compañeros tampoco, ni el vehículo en el cual circulábamos, que era el J040. Declaración del imputado en dicha calidad, lectura de derechos, presencia de un abogado defensor. Señor Braulio Valenzuela Aránguiz, en las mismas condiciones. A su consulta, yo no portaba cámara durante el procedimiento, el J040 tampoco tiene cámara, ni nadie de los que andábamos del GOPE. Declaración de don Carlos Alarcón Molina, 15 de noviembre, en las mismas condiciones, lectura de derechos, presencia de un abogado defensor. A su consulta, yo no tengo una cámara GoPro fiscal asignada por el GOPE. Perdón, yo tengo una cámara GoPro fiscal asignada por el GOPE, pero al momento del procedimiento no andaba con esta, y mis compañeros tampoco, así como tampoco tenía cámara el carro J040. Una afirmación directa y clara. Declaración de don Raúl Ávila Morales, 15 de noviembre del 2018 a las 05:15 horas. A su consulta, al momento del procedimiento no portaba la cámara GoPro fiscal, así como también ninguno de mis compañeros del GOPE o el carro policial. Para una mejor transparencia del procedimiento señalado anteriormente y para la investigación, hago entrega de manera voluntaria de una cámara GoPro de cargo fiscal. No hay ninguna margen de duda respecto de una frase como esa. Yo no tengo cámara, mis compañeros tampoco, y ninguno de nosotros la tenía en el procedimiento. Pues bien. Pero dice que hago entrega voluntaria de sí, una cámara. Y se hizo entrega voluntaria de la que él tenía asignada, pero que desde sus dichos, de manera clara y categórica, en el procedimiento no mantenía.
Su señoría, nosotros como Fiscalía de Chile comenzamos a indagar esto, como se puede apreciar, porque estas declaraciones fueron prestadas por los imputados ante el fiscal Enrique Vázquez y Héctor Leiva en la misma madrugada del día 15, por lo tanto, inmediatamente se comenzó a indagar. Y dentro de las cosas que se llegó a la carpeta de investigación y que pudimos apreciar de manera más rápida, son horas de grabación, por lo tanto, fue un trabajo arduo, pero las primeras imágenes que tuvimos son precisamente la del carro 058, que fue el siguiente carro policial blindado que llega después del J040 a este corte del árbol. Perdón, antes que continúe, respecto de Carlos Alarcón Molina, no consigné qué fue lo que él declaró o prestó declaración en... Sí, su señoría. Lo repito para que no haya ninguna duda. Aquí está, declaración 15 de noviembre del 2018 a las 03:45 horas de la madrugada. Ya, ¿y qué fue lo que indicó él? A su consulta, yo tengo una cámara GoPro fiscal asignada por el GOPE, pero al momento del procedimiento yo no andaba con esta y mis compañeros tampoco, así como tampoco tenía cámara el carro J040. Como señalé, su señoría, vimos estas imágenes del carro J058, perdón. Al llegar y aproximarse al carro J040, lo primero que vimos, al primer funcionario descendiendo de este carro, el señor Ávila, con una cámara GoPro adosada a su casco táctico, quedando en evidencia las mentiras estampadas en estas 4 declaraciones el mismo día 15. Evidentemente, su señoría, que esta revisión de cámaras de Fuerzas Especiales, que es una unidad distinta al GOPE, se realizaron al día siguiente, 15. Por lo tanto, desde el momento en que se declara en la Fiscalía de Coyipulli hasta que este fiscal y los fiscales que trabajamos en esta causa nos dimos cuenta de esta situación, transcurrieron horas. Y esas horas fueron vitales para evitar que pudiéramos realizar diligencias de investigación, como son, evidentemente, la incautación más que de la cámara, de la tarjeta de video que se encuentra inserta en una cámara de estas características y que permite, evidentemente, ver las imágenes y su contenido. Al momento de percatarnos de esta situación, volvemos a realizar una diligencia. El 17 de noviembre del año 2018, todos los ya que tenían calidad de imputados vuelven a declarar, esta vez en presencia de este fiscal, para consultarles precisamente respecto de lo que ya era una situación evidente. Había una cámara de esa patrulla en el sitio del suceso con capacidad de grabación. En esta oportunidad, el imputado Raúl Ávila Morales, quien era el funcionario que mantenía dicha cámara en esa posición, señala lo siguiente. También en las mismas condiciones, y quiero ser bien enfático en esto, todas estas declaraciones fueron prestadas con expresa lectura de derechos. Me aseguré de que estuvieran en presencia de abogados que entendieran los derechos, que fuera absoluta la posibilidad de que si deseaban guardar silencio así lo hicieran, y por lo tanto, luego de eso están estampados estas frases. Y en ese sentido puedo señalar lo siguiente. El imputado Ávila, quiero decir que efectivamente yo sí portaba mi cámara GoPro asignada a mi persona como equipamiento. Estaba puesta en mi casco como lo hago cuando la ocupo. Esta cámara me fue entregada en el mes de octubre de este año y de hecho no se me entregó un soporte para colocarla a mi equipamiento. Para poder colocarla en mi casco tuve que hacer una adaptación del mismo. Quiero decir que mi primera declaración, efectivamente, yo dije que ni yo, ni de ninguno de mis compañeros y tampoco del vehículo institucional tenía una cámara. Pero eso no es así. Pues yo sí tenía una puesta en mi casco, no sé si mis compañeros mantenían la suya puesta y operativa. Se le exhibió las imágenes obtenidas desde el carro institucional y reconozco que en esas imágenes aparezco yo en la parte trasera del vehículo institucional J040, que es en el cual nos desplazábamos. Luego de lo anterior, refiere de que esa cámara contaba con una tarjeta de memoria, pero que de sus dichos señala que no la mantenía en la cámara en ese momento. Indica que él la había extraído y que posteriormente, al día siguiente, la tomó y la destruyó con una tijera, enviándola por el baño. La explicación que da en esta declaración tiene que ver con que supuestamente esta tarjeta tendría a su vez imágenes íntimas y que quería evitar que fueran expuestas con posterioridad. Y esto lo habría hecho el día 15, de acuerdo a sus propios dichos. Evidentemente que con esta acción se evitó que la Fiscalía de Chile pudiera acceder a esa tarjeta y su contenido, lo más relevante es su contenido. Y
si es que a la luz de las indagatorias que posteriormente debamos realizar se acredita fehacientemente esta circunstancia, no hay ninguna duda de que se ha destruido evidencia valiosísima para un hecho tan grave como el que estamos indagando y que nos trae en una audiencia de formalización el día de hoy. Consulta. Según lo que habría manifestado el señor Ávila Morales, y anoté, no sé si fue textual, contaba con una tarjeta de memoria, pero que no estaba en ese momento y que la había extraído. Sí, la había extraído previamente a partir de su dicho, sí. Que no estaba en ese momento, en el momento del procedimiento. Declaración, no, en el o momento que no del procedimiento. Estaba puesta en el casco al momento del procedimiento. Así es, su señoría. Eso es lo que narra en su declaración. Confrontado. ¿Y luego al día siguiente? Sí. O el mismo día 15, la verdad, porque esto fue el 14, pero el día 15, en hora que no determinó, la habría procedido a destruir. La rompió con una tijera y la tiró por el baño. Así es. Su señoría, confrontados también los otros 3 imputados. ¿Por qué razón afirmaron tal cuestión en la primera declaración? La verdad es que ninguno pudo dar una respuesta satisfactoria. Todos señalaron no haberse dado cuenta. Y eso llama poderosamente la atención, porque si vemos las imágenes del carro 058 en la primera encuentro que tienen con la patrulla, esta patrulla va toda junta. Va primero dentro de un carro blindado policial que interiormente es bastante estrecho. Luego se bajan todos juntos y caminan todos juntos en una posición que los mismos funcionarios describen, que formando primero una punta de lanza, el primero que va adelante, luego en diagonal hacia atrás, a la izquierda otro, y así hasta formar una patrulla. Están, desde que ingresan hasta que salen del procedimiento, hablando de las 16:40, si es que tomamos en cuenta el video, ya hasta aproximadamente a las 21:30 que salen con la extracción de los vehículos, muchas horas juntos. No es razonable, no es justificable, no es creíble que ninguno de ellos se haya podido percatar de esta presencia tan evidente como es una cámara de registro. Por lo tanto, las explicaciones que ninguno de los, o que todos los imputados dieron, la verdad es que no son sostenibles. Y por lo tanto, al haber afirmado lo contrario en las primeras declaraciones, se traduce en que esto es derechamente una mentira. ¿Y nos puede referir lo textual de las declaraciones? Si su señoría lo requiere, lo consigno inmediatamente. Bien, en la declaración del señor Carlos Alarcón, de fecha 17 de noviembre del 2018 a las 23:47, dice lo siguiente: a su pregunta en relación a las cámaras que nos asignaron como parte del equipamiento, estas son GoPro y no existe un protocolo a su juicio de escrito sobre su uso, solo instrucciones verbales del mando que nos indican que debemos usarla en cada servicio. En este caso puedo indicar que yo tenía una cámara dentro de mi mochila táctica, la cual no portaba pues estaba en mi casillero de mi unidad en Temuco. De todos modos, yo hice entrega de esa cámara al momento en que se la pidieron. En relación a mis compañeros, quiero decir que no me di cuenta si el sargento Ávila llevaba su cámara en el casco o no. Cuando declaré la primera vez dije que mis compañeros no llevaban cámara, pues en ese momento no lo consideré relevante. Yo me enteré después que declaré la primera vez, cuando hablé con el sargento Ávila, que sí él llevaba su cámara en el casco, pero ignoro en qué condiciones. Eso fue lo que señaló respecto de su primera declaración. El señor Braulio Valenzuela. Asimismo, yo no portaba cámara dentro de mi equipamiento. Esto por cuanto yo no tengo cámara asignada. De hecho, en el momento en que fueron entregadas estas cámaras este año, yo no las recibí y le dije a la encargada de la sala de armas, al suboficial Cortés, que yo no quería. Y así quedó. Yo nunca pedí una y tampoco me la volvieron a entregar. Sé que mis compañeros, 2 al menos, tenían cámara, el sargento Ávila y el sargento Alarcón. A su pregunta, en mi declaración anterior señalé que ni yo ni mis compañeros portaban cámara GoPro en el procedimiento. Yo al menos no me di cuenta si alguno de ellos la estaba portando. Lo cierto es que hoy me acabo de enterar que el sargento Ávila sí tenía una. Ignoro dónde, pues no dio más detalles. Insisto que yo no me fijé si el resto tenía sus cámaras. Esa es la explicación que da. Finalmente, el señor Patricio Sepúlveda. A su pregunta respecto a nuestro equipamiento, en mi primera declaración señalé que ni yo ni mis compañeros llevaban cámara consigo.
a nosotros se nos asignó una cámara GoPro, la cual, de acuerdo a las instrucciones del mando, debemos utilizar para grabar los procedimientos. Pero en este caso, al menos yo, no la utilicé, porque salimos rápido de la unidad. Solo hoy me acabo de enterar que el sargento Ávila sí llevaba una cámara puesta en su casco. La verdad es que yo no me di cuenta de ello, a pesar de haber estado junto con mis compañeros durante varias horas. Nunca le puse atención si mis compañeros llevaban cámaras o no. No tengo una explicación en relación a lo que declaré sobre las cámaras en la declaración anterior. Esas son las tres otras versiones distintas a partir del el hallazgo que se hizo a la revisión de las imágenes. Su señoría, además, no conforme con esto, está la declaración del propio menor afectado, MAPC, que fue tomada por el fiscal Garrido, y que finalmente en ella narra con detalle cómo es que vivencia estando sentado a un costado de don Camilo Catrillanca, y luego de ser bajado aprecia cómo los funcionarios que llegaron por primera vez, que él no puede identificar claramente porque son todos iguales, se ve en el video, cuesta identificarlo, pero el primero que lo toma tenía una cámara, lo dice. ¿Y esa declaración es de cuándo? ¿También del 17? Del 19 de noviembre, su señoría. Además, tenemos imágenes tomadas por otros dos funcionarios de Carabineros que llegaron tan pronto al sitio del suceso. La que su señoría pudo apreciar de la cámara del mayor Fernández. El fiscal detuvo, Garrido, la imagen justo en el momento en que desciende el carro J040 el funcionario Ávila, su cámara claramente identificada. El señor Gabriel Veloso, otro funcionario que llegó también portando cámaras de fuerzas especiales, lo primero que se ve al señor Veloso ahí y toda la patrulla junta. Si eso es lo relevante, su señoría, todos estaban juntos y compactos. No es justificado, no es creíble que no supieran de este elemento tan relevante para el esclarecimiento de los hechos. Cámara del señor Torres también está en la carpeta de investigación. Y una declaración muy relevante: el funcionario de más alto rango en ese momento, el coronel Contreras. Primero, ya lo relató el señor fiscal que me antecedió en la declaración que nos presta, muy extensa por lo demás, señala: yo sí estuve en el Coyipulli redactándose parte, pero en aquella frase donde dice que el tractor se cruzó en la línea de fuego, la verdad es que eso yo no lo aprecié. Está su declaración, firmada. ¿Fecha esa declaración? Esa declaración, su señoría, es de fecha 20 de noviembre. No, voy a corregirla inmediatamente para no equivocarme en la fecha. 26 de noviembre, su señoría, a las 9 de la mañana, y tomada por este fiscal. Y asimismo también expone cómo es el tratamiento de las cámaras de grabación, los protocolos que se utilizan en fuerzas especiales. ¿Ya? Porque, insisto, fuerzas especiales es una cosa, GOP es otra. Y fuerzas especiales tienen un protocolo establecido, y tanto es así que estas cámaras están respaldadas, y hoy día pudieron apreciarse algunas de las imágenes que son de ese procedimiento. Su señoría, con estos elementos que son indubitados, es decir, es evidente que aquí hubo mentiras desde el inicio de la investigación, se configuran dos delitos. El primero, el obstaculizar gravemente el esclarecimiento de un hecho punible o la determinación de sus responsables mediante la aportación de antecedentes falsos. Esa es la clave. Antecedentes falsos. Una y otra vez afirmando, realizando afirmaciones mendaces, mentiras, ocultando la existencia de una evidencia, y luego, y esto es muy relevante para la calificación jurídica de su señoría, en una acción posterior, distinta, que no es una omisión, sino una acción de destruir una evidencia, que configura en aquella parte del artículo 242, número 1, lo que a un empleado público, porque en ese momento la tenían, esa calidad de empleado público, el destruir un documento. Y claramente, voy a adelantar a las argumentaciones que probablemente se harán respecto de este tipo penal. El artículo 242 habla de documento, pero documento debe ser entendido en la forma que la Real Academia de la Lengua nos obliga, pues estamos en un país donde se habla ese idioma, y en la acepción tercera de la diccionario de la Real Academia de la Lengua para documento nos habla de una cosa, no escrito, no hoja, papel, si se quiere, cosa que sirve para testimoniar un hecho o informar de él.
especialmente del pasado, e incluso la propia RAE entrega un ejemplo, como una vasija, porque podría ser una vasija un documento arqueológico. De modo tal, su señoría, que una tarjeta de memoria que está inserta en una cámara GoPro es un documento, que duda cabe, porque registra hechos de relevancia, y al momento de que un funcionario de Carabineros como empleado público la destruye, está infringiendo su deber y siendo infiel en la custodia de estos documentos. Todos los funcionarios de Carabineros de esta patrulla del GOPE mintieron, todos incurrieron en contradicciones evidentes, y uno de ellos además tomó la decisión de eliminar evidencia. Qué grave, por supuesto que sí, su señoría, y es con todos estos antecedentes que creemos sobrepasado el estándar que exige la letra E del artículo 140 en esta parte. Y respecto de lo que el fundamento de la letra C del artículo 140, su señoría, consideramos que es necesario tener presentes varios de los elementos que a la ley se refiere. En primer término, la gravedad de los hechos. Qué duda cabe que el delito de homicidio, la privación del bien jurídico básico y elemental, es una situación de gravedad. Pero además las penas que están asociadas. Recientemente estos tipos penales en relación con el homicidio han sufrido aumentos de pena porque se ha reconocido por el legislador de que requieren de un juicio de reproche que sea condigno con las consecuencias que esto significa. Se trata de hechos sin duda por sí solos, si consideramos solo los homicidios, muy graves, pero además en la especie tenemos pluralidad de ilícitos respecto de los imputados. No tenemos solo la afectación de la vida, sino que también la integridad física, la puesta en riesgo concreto de la integridad física de un adolescente, y otros ilícitos que recientemente se han expuesto. Gravedad de los hechos, pluralidad de delitos, penas evidentemente asociadas en términos de penas de crimen eventualmente para los imputados, pero además, su señoría, creemos que la actuación posterior de los imputados, ya desde el instante mismo en que constatan la lesión que ha sufrido Camilo Catrillanca, demuestra que la libertad de los imputados es un peligro para la seguridad de la sociedad. La conducta de ocultamiento de los hechos que derivan en los otros tipos penales distintos del homicidio que hemos sostenido no es una conducta que pueda sostener un solo individuo. Se requiere una participación plural, se requiere que se pongan de acuerdo al menos entre ellos cuatro qué es lo que van a decir, ¿cierto? Y eventualmente incluso uno podría suponer que otras personas también están involucradas. Esta investigación continúa por esa vía, porque pretender ocultar hechos de esta magnitud y de esta gravedad por agentes del Estado, porque debemos recordar que, y en esto radica también la especial gravedad y atención que hay que poner sobre el juzgamiento de estos hechos, los imputados no solo defraudan el espíritu de su institución, que es la protección del débil. Ellos atacan a una persona desarmada por la espalda cuando se retiraba del lugar, y luego se concertan para guardar silencio respecto a esos hechos y ocultarlos. Las directrices de Carabineros, las directrices abstractas, la circular sobre el uso de la fuerza y otra documentación fundada, por ejemplo, en el principio sobre el uso de armas de fuego de agentes encargados de hacer cumplir la ley del Alto Comisionado de Naciones Unidas, que está recogido, está mencionado como fundamento de las circulares de Carabineros, disponen que el ejercicio de la fuerza letal tiene que ejercerse con moderación y en proporción a la gravedad del delito y el objetivo legítimo que se persigue. En este caso, el procedimiento es un procedimiento de robo con intimidación, donde se utilizan elementos contundentes, un machete, un hacha, no armas de fuego, y donde la imputación que se puede hacer a partir de los hechos es la de una receptación. No hay proporcionalidad, entonces no hay un cumplimiento de estos principios que son informadores de las directrices de Carabineros. Otro principio es reducir al mínimo los daños y lesiones, respetando y protegiendo la vida humana. En este caso, se afectó la vida, se puso en serio riesgo la integridad física de un adolescente, y después el comportamiento es el de ocultamiento. Estamos entonces, su señoría, ante la violación de los derechos fundamentales, estamos ante una situación de violación de los derechos humanos, y por eso que la conducta de los imputados Sepúlveda y Valenzuela también es un peligro para la seguridad de la sociedad.
Porque no obstante que los delitos que se le atribuyen es de la obstrucción de la investigación, no se trata de cualquier investigación, no es una investigación por un hurto o un robo siquiera. Es una investigación por homicidio y homicidio frustrado, donde la actitud que ellos debieron haber tenido conforme a su formación y al juramento que realizan, al decidir representar al Estado, al protector, entonces, por esencia, en un Estado democrático de derecho, de las garantías fundamentales, es totalmente contraria a ello. Lo ocultan, tratan de taparlo, de destruirlo. Y entonces, respecto de ellos, no solo son su libertad un peligro para la seguridad de la sociedad, sino que, además, para lo que resta de la investigación. Incluso hubo que solicitar respecto del señor Ávila ayer una autorización judicial para incautar el teléfono porque no se quería entregar. No podemos suponer de que hoy día la conducta de ellos va a cambiar hacia la colaboración. Hasta el momento no ha sido así. Y por lo tanto, resguardar las pericias telefónicas a los teléfonos, las solicitudes documentales que correspondan, la entrevista de otros testigos, suponen adoptar una medida cautelar grave respecto de los imputados también Sepúlveda y Valenzuela, porque creemos que hasta el momento han demostrado que su libertad es un peligro para la seguridad de la investigación, y si consideramos el contexto global de los hechos en los que se ven involucrados en el intento de ocultamiento del homicidio consumado de Camilo Catrillanca y frustrado del adolescente MAPC, su libertad también es un peligro para la seguridad de la sociedad. En razón de lo que hemos expuesto, su señoría, solicitamos en consecuencia que se decrete respecto de todos los imputados la prisión preventiva. Bien. Querellantes, comenzando por el Ministerio del Interior. Gracias, su señoría. En la representación que he visto del Ministerio del Interior, solicito sea decretada respecto de los 4 personas, de los 4 exfuncionarios de Carabineros formalizados en la audiencia de hoy, sea decretada respecto de todos ellos la medida de prisión preventiva, atendido no solo a los argumentos que expondré, sino que además a lo señalado expresamente por el Ministerio Público en las intervenciones que me han antecedido. El país se ha conmocionado completamente a partir del 14 de febrero de este año, perdón, 14 de noviembre de este año. La muerte de Camilo Catrillanca, las circunstancias de su muerte, han sido un hecho que ha sumido no solo en el dolor y la tristeza a su familia, a sus amigos, sino que también ha afectado profundamente la vida y la convivencia nacional. Se trata, como hemos escuchado hoy día con detalle, o con un mayor nivel de detalle, de hechos graves, de hechos inaceptables en sí mismos. Más aún lo son cuando quienes aparecen como sus autores son funcionarios de Carabineros de Chile. La verdad de lo que aquí ha ocurrido es algo que va emergiendo paulatinamente. Afortunadamente, lo que uno puede observar hoy día en esta audiencia, 15 días después, 2 semanas después de ocurrida la muerte de Camilo Catrillanca, es que podemos saber más de lo que ocurrió. Y al ver la exposición del Ministerio Público, escucharla, ver las imágenes, seguramente en los días siguientes vamos a saber más todavía. Y lo que se sabe son hechos de una gravedad inusitada. Afectan no solamente a las víctimas directas, sino que también afectan a nuestras instituciones, afectan a la convivencia social. Por esta razón, el Ministerio del Interior ha ejercido las acciones penales, denunció en primer lugar y con posterioridad se querelló en esta investigación. ¿Y qué es lo que vemos nosotros? ¿Qué es lo que hemos escuchado hoy día en esta audiencia? Primero, la descripción de un homicidio respecto del cual hoy día ya hay evidencia respecto de quiénes son sus autores. Y es un homicidio que tiene características
particulares, por cuanto el joven que ha muerto murió de un disparo efectuado por un policía, por un carabinero. La trayectoria del disparo, lo que vimos, las pequeñas muestras que vimos del proceso de autopsia, más allá de probablemente otras pericias que están siendo decretadas y que se deben llevar adelante más adelante, demuestran que aquí hay un disparo que prácticamente destruyó la cabeza del joven, causándole severas heridas, inaceptables heridas. Se ha explicado largamente que el uso de la fuerza, de la cual se dota a la policía en este país y en general en todos los países, circunstancia que nadie discute que es necesaria su existencia desde el punto de vista del funcionamiento de las sociedades, que hayan cuerpos que ayuden a mantener y a conservar el orden público, tiene que ser utilizada esa fuerza conforme a protocolos y a normas y a medidas que significan una aplicación gradual de ella. Lo que nosotros vemos aquí es una situación en la cual no hay un enfrentamiento previo. El disparo o los disparos efectuados en el sitio del suceso no corresponden a disparos defensivos ni, por el efecto que se puede apreciar, disuasivos. No se escucha en ningún momento, a lo menos durante la audiencia no hemos escuchado en ningún momento que haya un intercambio de disparos. Lo que hay es una actuación de un grupo que va actuando como una patrulla aglutinada de acuerdo al parecer a un determinado procedimiento o protocolo, que en definitiva en su accionar y su avance termina o incluye la muerte de Camilo Catrillanca. ¿Por qué me detengo en este punto durante un segundo? Porque desde el comienzo de la reconstrucción de la verdad histórica, desde el comienzo del proceso de indagación de lo que ocurrió, que es precisamente lo que hace el Ministerio Público, la función del Ministerio Público, y por lo que estamos hoy día aquí, uno no puede percibir una de las primeras afirmaciones que desde esa noche estos funcionarios actualmente formalizados sostuvieron como un principio de legitimación de sus conductas, que era que habían sido sometidos a un abundante fuego cruzado. Eso, si existió, no está registrado, y en consecuencia, más bien la afirmación es al revés. Eso no existió. Se observa y lo hemos podido ver las imágenes de un tractor de color azul que tiene una parrilla trasera roja, en la cual en algún momento conducía a Camilo Catrillanca, que encuentra la muerte sentado en su asiento de conductor y se encuentra en un lugar y se encuentra en una será necesario que la acompañen, por favor. Espere afuera. Sí, le vamos a pedir que lo acompañe Gendarmería afuera, y afuera funcionarios del tribunal le van a dar agua, pañuelo, ¿ya? Por favor. Vamos a esperar que salgan de la sala, ¿ya? Magistrado, ¿y si suspendemos durante un minuto? Sí, vamos a esperar que salgan. Quiero no interrumpir su intervención. Es que yo puedo seguir. Usted y luego podemos verlo del receso. Pero ya están saliendo las personas. Así que... Ya. Vamos a hacer un receso y vamos a disponer el desalojo del público. ¿Ya? Ya. Gendarmería, por favor, disponga el retiro de las personas y estamos en receso. ¿Sí? 15 minutos. ¿Ya?